Memo, uno de los que, estos expertos en tiroteos, porque además de pronto Internet se llenó de expertos en balística, tiroteos, en sociología sí. En el atentado contra Trump me pareció extraño que la gente de atrás apenas si se movió cuando en tiroteos todos salen corriendo. Ve el vídeo, ¿sí? Oye lo que suena. Lo que suena no son tiros a oídos de la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente, los únicos tiros que ha escuchado en su miserable vida son de Hollywood. No el golpe seco de un disparo. Pasó hace poco después de la pandemia. Y esta es una ciudad súper tranquila, vuelvo a decirlo. Y oímos que pues, había un montón de policías en el extremo de nuestra calle. Y de pronto oigo tiros. Y dije, están disparando. Y la gente a mi alrededor dijo, esos no son tiros, son tiros, pero sí, había salido un ciudadano que estaba, por lo visto, enormemente intoxicado, salió, trató de atacar a la policía con un arma, un hacha o con un machete, y la policía se vio obligada a dispararle. Como estamos en Europa y en España, en vez de reventarle la cabeza o traspasar el corazón, como suele hacerse en Estados Unidos, pues dispararon a las piernas y ya. Pero si tú, y es rarísimo que un policía español saque el arma, y mucho más que la accione. Pero bueno, le disparó a las piernas y ya, pues, lo inmovilizaron, soltó el machete y ya se lo llevaron. Lo llevaron al hospital, lo curaron, luego lo metieron a la cárcel. Pero la distancia en la que están los disparos, ¿por qué la gente va a pensar que hay un tiroteo? Muchos ni se dieron cuenta de los primeros 3 tiros. Es cuando Trump lo empujan hacia abajo que la gente empieza a moverse, pero no por haber oído los disparos ni por saber que hay un tiroteo. ¿Cómo sabes que hay un tiroteo? ¿Cómo sabes que hay un tiroteo? Si el arma está a 150 metros, el sonido que te llega es pequeñísimo. Y el sonido que tenemos es el sonido de los micrófonos de Trump, que son micrófonos direccionales muy especializados, como el que uso, bueno, de muchísima más calidad que el que uso yo, que recoge a buena distancia la voz. Entonces, la gente no se movió porque no sabía. Estaban disparando, como tampoco salió corriendo la gente cuando le dispararon a Kennedy. No sale corriendo la gente cuando ve que empiezan a caer otros, no por el sonido. Sabes que hay un tiroteo cuando otras personas empiezan a caer muertas o cuando estás lo suficientemente cerca para identificar que estás escuchando un disparo. No hagamos el experto, por favor. Resulta poco creíble, somos unos expertísimos, que el servicio secreto no haya visto antes el tirador apenas a 140 metros. A ver, ¿tú sabes lo que son 140 metros? Bien. ¿Tú sabes cuánto mide una cancha de fútbol? Bueno, mide no entre 90 y poco menos de 100 metros. O sea que agrégale cancha y media de fútbol, ¿vale? A cancha y media de fútbol, tú puedes ver que una persona está con un rifle. Es una persona que está en un edificio que está asegurado por la policía local. ¿Es un francotirador de la policía local? Sí, probablemente sí. Allá dentro del edificio hay policía local. Le encargamos en las reuniones que hubo del servicio secreto, hubo reuniones con la policía local y ese edificio era cuestión de la policía local. La policía local decidió no poner un francotirador, pero había, eso no lo sabía el servicio secreto, mucho menos lo sabía el que está cuidando. Efectivamente vieron que ahí había una persona, pensaron que era un francotirador de la policía local. Cuando disparó contra Trump y cuando el operativo se da cuenta que aquel ha disparado contra de Trump es cuando lo revienta, después de disparar 8 tiros. Resulta poco creíble, no haya visto antes el tirador a 140, apenas 140 metros. A mí me encanta sobre todo el adjetivo, apenas a 140 metros. 140 metros a una persona, si te pregunto si es mujer, hombre o quimera, no lo sabes, o yeti o pie grande. Ponte de un lado al otro de las gradas superiores de un partido de fútbol y mira al señor que está del otro extremo en la grada superior. Y dime que lo viste. Uy, sí, tiene una rifle y te puedo decir la marca y cuántos años tiene, por favor. La trata contra Reagan, me repiten, sí, efectivamente.
En la historia Estados Unidos ha habido presidentes que se reeligen y candidatos que no ganaron, que sufrieron atentados. Sí, sí. Si la fascinación estadounidense por las armas no conoce límites. Resolverlo todo a tiros es una alucinación que tienen, cuando sabemos perfectamente que los tiros casi nunca solucionan cosas. ¿Cree que la violencia en Estados Unidos aumente a medida que se acerquen las elecciones presidenciales? No lo creo. Ya he oído a gente hablando de guerra civil en Estados Unidos y demás. Fuera de que la derecha está envalentonada, y sobre todo la derecha que es medianamente proclive a la violencia, pero fíjate, ni esa derecha sacó armas de verdad, armas de fuego, en el intento de golpe de Estado del Capitolio. No creo que Estados Unidos esté para una guerra civil. Creo que creo que puede haber más violencia en la medida en que perdiera las elecciones de Donald Trump. Creo que ahí sí. Y como lo dijo, pero esto ya lo han dicho ellos. Uno de la Heritage Foundation, de quien vamos a hablar la próxima semana, ha dicho, estamos haciendo una revolución que será pacífica si los demócratas quieren. O sea, la segunda parte, si los demócratas se oponen a nuestra revolución, pues entonces ya no será pacífica. Pero eso es más saliva que otra cosa, es más saliva que otra cosa. Ponerte a disparar contra tus compatriotas es difícil. Hacer que lo hagan miles de personas es mucho más difícil, ¿no?